Bueno, pues vamos a empezar hablando de Esther, ¿Empezamos? yo creo, ¿no? Que es lo que toca, porque como Sí. nadie la conoce por aquí, No. vamos a hablar de ella un poquito. Yo conocí a Esther, bueno, yo supe de Esther por una publicación de Twitter en la que la presentaban como redactora de Espía Demonios, que es una web amiga. Yo soy el coordinador del Yunque de Festo, una revista literaria de relatos y reseñas. Y leí algún artículo, ¿no? Y hace unos meses nos llegaron un par de relatos suyos que me gustaron bastante. Estaban bastante bien. Ya hemos publicado uno, Sí. el primero, porque vamos a publicar el otro, spoiler. El otro es mejor todavía. Siempre hago algún spoiler, aviso. Este va a ser, por favor. este va a ser mi spoiler de hoy, no va a haber más. No va a haber más. No, que no nos haga como Ya no hago más No hagas spoiler. más Hoy. spoiler. Hoy. hoy. Vale. Bueno, pues eso, nos envió dos relatos chulísimos, además muy diferentes. Y uno de ellos, el que ya hemos publicado, es ciencia ficción, que no es lo que ella suele No es mi negociado. escribir ni leer. Pero bueno, hasta ahí tampoco habíamos hablado mucho más ni nada, ¿no? Y resulta que lo que es la vida, pues tenemos un amigo común, que es Frankie, que me dijo, te tienes que leer esto. Sí. Y yo dije, 500 páginas, no. Pero estaba tan amable Frankie, que no suele estarlo, No suele estarlo, que me da dio miedo. pena. Es más de amenazas que de, Sí. que de dulzura. Dije, a ver si va a estar depre. Me lo voy a leer. O sea, me lo leí y me lo leí de un tirón. La verdad que me gustó muchísimo, ¿no? Y entonces, claro, a mí me chocó bastante. Digo, pues está muy bien trazado, está muy bien planificado. Los personajes, que luego hablaremos de ellos, me encantaron, ¿no? Sin spoilers. Bueno, me va a perseguir toda la vida. El caso es que me chocó muchísimo que una primera novela, con sus defectos y virtudes, pues estuviese tan bien escrita, hecha, planificada, todo. Y claro, me he enterado después que no fue su primera novela, que resulta que esta señorita, Gracias. Vamos a meterlo de señora que nos molestaba. hoy no quiero cabrear a nadie. A nadie. Resulta que esta señora lleva escribiendo muchísimos años, ¿no? Pero no se había lanzado a publicar hasta ahora. Así que podemos ¿Por empezar qué? sabiendo No me por lanza- qué. ¿Por qué motivo? ¿Por qué? No, pues como dice David, yo supongo que con muchos escritores también, ¿no? Empiezas con 10, 12 años en la revista del colegio, escribiendo cuentecitos, bueno, lo que te va surgiendo, ¿no? He tocado hasta la poesía. Empecé a escribir novela con 12, 13 años, una novelita súper corta de aventuras, muy así como de la época, de los 80 y tal, ¿no? Y luego ya, pues me lancé al género detectivesco y policial, porque es mi género, es lo que me gusta, lo que se consumía en casa, lo que he leído siempre, lo que he visto tanto en cine como en televisión. Y empecé ya con 17, 18 a escribir en serio novela. Ha habido periodos en que lo he dejado, muchísimos años, pues primero posité, luego el trabajo, luego los críos, lo he ido dejando. Pero siempre tenía ahí esa cosa de que quería seguir escribiendo novela. Entonces, acabé esta, tengo también una novela de fantasía terminada, pero bueno, es verdad que ahí seguía sin llegar a arrancar. Y a finales del 2019 me entero que convoca la Sociedad Tolkien Española a un concurso de relato corto y me animan a presentarme. Yo les digo, pues igual, la fantasía no es mi negociado. O sea, sí es mi negociado, es verdad que me gusta mucho la fantasía en el cine, también lo he leído, pero escribirlo no había escrito nunca. Había escrito ya una novela, ¿no? Pero seguía pensando que no era mi negociado. Entonces, nada, pues escribí ese relato corto, lo presenté ya el día que expiraba el plazo y me llevé la sorpresa de que me llevé un accessit, ¿no? Y al año siguiente también me llevé un primer premio por un microrelato. Entonces, bueno, es el momento en el que ves que algo que has escrito, que no sabes si tiene suficiente calidad, porque para ti subjetivamente es bueno o relativamente bueno lo que haces, pero cuando ya da el salto fuera de tu ámbito, empieza a leerlo gente que no te conoce y te empieza a dar ánimos y te llevas algún premio, algún reconocimiento, pues te da un poco de músculo, ¿no? Entonces es como el impulso. Entonces yo durante la pandemia rematé la otra novela, rematé esta, que estaba casi terminada, y empecé a darle vueltas a qué hacer con ello, ¿no? Con el manuscrito. Y en un primer momento pensé en concursar, presentarme a concursos literarios. Me presenté a un concurso con nulo éxito. Ambas novelas se presentaron al concurso y nada de nada. Pero yo, o sea, me negaba a aceptar que eso no fuese ir a ningún lugar, ¿no? Y entonces, bueno, pues como el mundo editorial ya sabemos cómo es de puñetero también, ¿no? Que o tienes un padrino, tienes mucha suerte, Como el mundo de algunos concursos. Como el mundo de algunos concursos, sí. No vamos a abrir ese melón, No. porque es un melón, sí, que se podría abrir perfectamente, el de los concursos. Pero sí, bueno, es un mundo pues complicado, ¿no? Como muy, muy cerrado y o tienes mucha suerte, mucha carambola, conoces a alguien o al final, pues
Y seguí negándome a guardarlo en un cajón porque es verdad que yo ya tenía ese empuje, ¿no? De que también, pues eso, lectores beta, que tenemos aquí una. Luego más gente lo leyó, me dio muchos ánimos, les gustó muchísimo y dije, pues venga, pa'lante. Y fue el momento, o sea, yo creo que fue el momento en la vida en la que necesitas hacer algo así, que te convences de que algo que has hecho es bueno y tiras, lo publicas y aquí estamos. Es que fue el premio Gandalf, ¿no? Sí. Que tiene muchísimos concursantes y Sí. además lo escribiste en 3 días, ¿no? Sí, no, lo escribí en 3 días, o sea, fue como, pero preséntate, que no, que se me da fatal, pero ya has escrito una novela de fantasía, preséntate. Y sí, 3 días y... Pero preséntate era una sí, historia que tenías aquí y otra que decía aquí, ¿no? No, era una amiga que me perseguía, vale. me perseguía, pero luego sí que es verdad que luego tengo yo ahí mi bipolaridad para estas cosas, ¿no? Y uno me decía, sí, no, sí, y al fin, pues... Y salió bien la jugada, salió también que fue el detonante, ha sido el detonante. Pues vamos a hablar de tu libro. Vamos a hablar de mi libro. He venido a hablar de su libro, ¿no? El crimen de Santa Olga. Bueno, pues... A ver, para mí es una novela muy difícil de clasificar, porque arranca como un thriller, ¿vale? Luego de repente pasa algo, hay una casa enorme tipo mansión, hay unos detectives, hay unos sospechosos, es casi un whodunit, ¿no? De Agatha Christie. Luego es más una novela detectivesca, bueno, policíaca, actual. Hay un ingrediente también de las novelas de espías, casi más a lo Ian Fleming que a lo John le Carré, ¿no? Cuéntanos un poquillo, ¿cómo ves tú tu propia novela? ¿Cómo la clasificas? ¿Cómo te la planificaste? ¿Qué esperabas que fuera? Yo la planifiqué como una novela policíaca clásica. O sea, yo vengo de Conan Doyle, vengo de Agatha Christie, vengo de P.D. James. Para mí es una novela policíaca clásica, que tenía su crimen, sus sospechosos, su interrelación entre los personajes. Thriller desde luego no es verdad que arranca, el primer capítulo es una escena de acción, pero es más para situar al personaje principal un poco, para saber de dónde viene y ver luego un poco ya su evolución. Novela negra. Novela negra siempre se ha clasificado como tal, sí, novela puede ser de detectives, policíaca también, pero que tiene quizás más tinte de crítica social o algo un poco más de ese corte, ¿no? Y es verdad que tiene sesgo, o sea, que tiene puntos en los que sí que se puede llegar a ver en un momento determinado algo de reflexión o de crítica. Pero yo quería una novela, o sea, quería escribir lo que a mí me gusta leer, que es una novela clásica, o sea, sin altibajos, sin 200.000 giros, que tiene alguno, pero no el tipo de novela tan típico que últimamente vemos, que es un giro sobre giro sobre giro, que al final no es un engaño, pero sí que a veces te conduce a llegar al final y decir, bueno, me has ido dejando un rastro de migas de pan, pero igual no son las migas de pan con las que yo llegaba hasta el final. Me has engañado un poco, ¿no? Y bueno, pues quería evitarlo y quería conseguir una novela clásica, entre comillas, con personajes actuales, actualizados, profundizando en los personajes, que es verdad que esa novela policíaca tipo Agatha Christie no hay mucha profundización. Y bueno, pues un poco también tocando un poco de aquí y de allí. Pero dices novela clásica, pero al final para mí no es tan clásica porque... Como planteamiento, quiero decir, lo que es el planteamiento. Bueno, sí, como planteamiento puede, pero al final es una novela que no quiero decir que sea un crossover, pero tiene muchos ingredientes y tiene como contrastes incluso en los personajes. Parte clásica, parte actual, ¿no? Personaje tirado a la antigua, personajes cliché, luego hablamos de ello. Personajes más actuales, ¿no? Vamos a poner nombres, pues Minaya, un personaje totalmente actual, un hombre de hoy con su sensibilidad exacerbada casi. Tenemos a Ana Paula, el personaje cliché a priori. Tenemos al gran maestre, ¿no? Que es un gran personaje. Que es el personaje clásico. Sí. No sé, yo la veo un poco una novela de contrastes. Sí, de contrastes, de buscar un poco el equilibrio, ¿no? Efectivamente, entre el detective clásico, que es Juan Pipa, que lleva capa, ¿A qué me recuerda eso? El que lo de la capa. Y la pipa, claro. La pipa, sí, pues es detective clásico, o sea, es así. Hay muchos guiños en la novela a otros personajes de otras novelas, de otros autores. Y luego, claro, el protagonista pues es un policía actual. O sea, no tiene nada que ver con él. Entonces, pero sí que es verdad que con sus pantalones rotos, aunque luego lo revisten y esas cosas, pero sí tiene contrastes, es verdad, entre los personajes sí que se nota. Pero buscando también un poco ese
el equilibrio y como enganchar precisamente lo clásico con lo actual, ¿no? Y que no se notaran mucho, ¿no? Que fuesen dos mundos que no chocaran, sino que se integraran. Sí, creo que lo consigues, porque lo que te digo, veo muchas influencias y sin embargo no es que estés leyendo y digas, esto lo ha pegado con esto, que esto es de aquí. No, es que todo se va moldando, ¿no? Y han mencionado a Agatha Christie, a Conan Doyle, ¿no? Hay un mogollón de influencias. Y guiños, y referencias. Sí. Yo invitaría a quien lo leyera. Juego, vamos a hacer un juego. Sí, un juego. Y que empiecen buscando, por ejemplo, el 221 de... Un 221. 221 de algún sitio, ¿no? De algún sitio, sí. No podemos decir más. No podemos decir más. ¿No me dejas hacer otro spoiler? No. Bueno, eso lo puedes hacer si quieres. Tampoco tiene mucha relevancia, ¿sabes? No, bueno, pues voy a hacer un hombre. El policía protagonista come donuts. Come donuts, sí. Es que tiene que comer donuts. ¿Ves? Pero es un cliché, pero se rompe el cliché. Quiero decir, él no come donuts porque sea policía, sino porque le gustan. Ya está, es así. O sea que a veces desechamos los clichés pensando que son clichés, pero joder, ¿por qué no puede el muchacho? Luego otra de las cosas que me han gustado, es que hay muchas, pero otra de las cosas que me han gustado es que es todo muy creíble. Son personajes, aunque bueno, haya un personaje con la pipa y la capa y tal, son personajes todos muy humanos, muy creíbles, y el argumento es totalmente también creíble y coherente. O sea, no hay ninguna carambola, no hay nada que surja porque sí. La investigación va paso a paso, casi como una disección. Hay una disección que me acordaré siempre, me gustó mucho, la verdad. Pero dije, te has quedado a gusto. Sí. No sé, creo que ahí tú, bueno, no lo he dicho antes, para quien no lo sepa, es licenciada en Derecho y es criminóloga. Y ahí se nota su pasión por la criminología. Sí. Porque es que todos los pasos deductivos, toda la investigación, no sé, todo es perfectamente creíble. No hay nada que digas, un James Bond entrando por un balcón, una pirueta, ¿no? Esta casualidad con pinzas. No, es que las casualidades efectivamente te sacan totalmente de la historia, ¿no? Y es verdad eso que dices, ¿no? Yo, antes de ser experta universitaria en criminología, yo me había documentado ya para este tipo de cosas, porque como os digo, llevo desde los 17 escribiendo novela policíaca. Y es verdad que eso ha sido como el barniz académico, ¿no? Una titulación que venga a cubrir esos conocimientos que yo ya tenía, ¿no? Y sí que es verdad que, bueno, pues sí que se nota esa influencia, ¿no? Que hay un montón de tiempo estudiando procedimientos criminales, procedimientos policiales, y además es que me fascina. O sea, los entresijos, el intríngulis de la actuación policial y sobre todo en materia de homicidios. O sea, yo iba para inspectora de homicidios. En su momento, cuando acabé la carrera, también me lo planteé. Entonces, bueno, sí, pues también es influencia académica, al final. Influencia de lo que lees, de lo que ves, de lo que estudias, de lo que te influye. ¿Te preocupaba mucho la credibilidad? Porque incluso en el plano geográfico, tú vas siguiendo esta novela y por las calles por las que van pasando, los edificios que vas describiendo, excepto en Santa Olga tal vez, pero yo que conozco bastante Madrid, cuando hablabas de una calle, hablabas de un edificio, hasta de un volardo en algún momento... Sí. Yo digo, es que yo me acordaba, yo lo sé, lo he visto. Pero porque quiero decir, yo creo que es importante también darle ese sesgo de realidad, ¿no? O sea, que luego tú te puedes ir igual, como un juego, ¿no? Irte con la novela, irte a recorrer los sitios por los que transcurre. Se podría hacer. Se podría hacer. Entonces, que tuviese esa continuidad, o no continuidad, pero ese realismo geográfico que a la gente le permitiera, sobre todo a la gente de Madrid, que le permitiera saber por dónde van los tiros. Me apetecía mucho. ¿Y por qué Madrid? ¿Por qué Madrid? Pues porque yo soy de Madrid. Pero... No, hombre, no, porque... ¿Ya está? No. Porque yo lo valgo. Porque yo lo valgo, entre otras cosas. No, pero es verdad, es como que yo creo que a Madrid le falta un detective. Así, vamos a decirlo así. Ahora tiene dos. Entonces, ahora tiene dos, claro. Maestre y Minaya. Maestre y Minaya, sí, es verdad. O sea, me apetecía, es decir, bueno, pues que Madrid vuelva a ser escenario de una novela de detectives que bueno, pues ahora está muy en boga el detective del norte, gallego, tal, guay. Pues a mí me apetecía que estuviera en Madrid. Bueno, hablando de modas, de ubicaciones. Bueno, ahora de modas, ahora por de eso modas. Está en boga y ya yo he atado otra cosa. ¿Sí? Claro, esta novela tampoco persigue las modas, porque ahora mismo es un momento en el que está muy de moda un thriller con un personaje femenino, protagonistas femeninas que sean la bomba, que tiren del carro, que puedan con todo. Y aquí son personajes masculinos los que van tirando de la historia, aunque los femeninos son los que
van creciendo dentro de la historia y le van dando el porqué a todo. No sé, ¿tú has huido de la moda a propósito? Sí, porque además es que para destruir un cliché se crea otro. Es decir, para destruir el cliché del policía hombre se ha creado el cliché del thriller femenino o de la mujer protagonista, que me parece estupendo. Pero es que es verdad, o sea, para crear un cliché destruyes otro y creas uno nuevo. Y entonces es como una bola, como una bola. Pues a mí me apetecía recuperar este modelo de detective, ¿no? Que es que ahora mismo hay muy poco. Muy poco. Yo creo que salvo Lorenzo Silva, alguno por ahí que tenga un protagonista masculino, es difícil. Es difícil, así. El panorama que hay ahora mismo. Ahora mismo pesa más fuerte las chicas, sí. Sí, y que está guay, ¿no? Pero es que me apetecía volver al cliché anterior del cliché actual, ¿no? Ajá. Y bueno, pues sí, me apetecía. Y lo que dices también, que los personajes femeninos fueran adquiriendo protagonismo en otro sentido, ¿no? Y que al final son las que implican, los que van atando la trama, ¿no? Entonces, bueno, pues sí. Era también un poco salir de eso. Los personajes femeninos que te diría que encontrar otras novelas, a ver, le ponen mucho sentimiento, algunas mucho sufrimiento, pero aquí los hombres está equilibrado. Claro, los hombres tienen aquí sus historias, tiene Minaya está un poco hecho polvo, háblanos un poquillo de Minaya. Pero ves, fíjate, eso es lo que hablábamos el otro día a raíz de, bueno, el otro día en Dentro del Monolito, un relato que le leyeron, que estuvo muy bien, por cierto. Lo que tú comentabas sobre el enfocar la vivencia desde el otro lado, es decir, a mí me apetecía ponerme en lugar de un hombre y cómo puede sentirse ese hombre ante determinadas circunstancias, ¿no? O sea, es decir, no va de machote por la vida, no va de echado para adelante, es todo lo contrario, además, o sea, y hasta él mismo piensa que es un flojo. O sea, hay que decir que él tiene un carácter y por las cosas que le han ido pasando, que él es así, ¿no? Y entonces me apetecía un poco ver esa perspectiva, ¿no? De la sensibilidad masculina, en ese caso, ¿no? Sí, es un hombre que es súper... Se fija en todos los detalles, es muy inteligente, es muy ágil y sin embargo parece que le da todo igual. Se deja llevar, no pelea por nada, ¿no? Sí, no es un héroe. No es un héroe al uso, como tendría que ser, según los clichés. No, pero es el personaje actual que hablábamos antes. Luego está Maestre, que es el señor comisario de toda la vida, que es el number one de lo suyo, ¿no? Sí. Que luego tiene su puntito, claro, luego se le va viendo que también tiene sus altibajos, lo que pasa es que él ya tiene su coraza hecha, tiene sus rutinas y tiene sus historias, ¿no? Sí, la verdad que los personajes, para mí, esta novela es una novela de personajes. También lo pretendía. O sea, me gusta muchísimo entrar en el personaje y que se pueda sentir a través del personaje, ¿no? Que la historia fluya a través del personaje. Que te puedas poner en su lugar, sus vivencias, lo que va viendo, lo que va oliendo, cómo se va situando. ¿Sabes? También me gusta mucho eso, describir las escenas para que veas cómo va transcurriendo la trama, dónde va a estar situado en cada momento, que puedas situarte tú también allí. Entonces, pues... Sí, creo que las descripciones las dominas bastante porque hay descripciones, sobre todo de lugares, en las que con un parrafito... Sí, pues, luego lo transmitiendo. Sí, tú haces un párrafo... Describes con un párrafo pues una cocina o un edificio y es suficiente. O un camino y ya casi tienes medio pueblo. Sí, sobre todo esto, que además es un pueblo que no existe, es que ahora volvemos a la geografía. Sí, volvemos. Pues venga, vamos a volver. Cuéntanos un poquillo, porque claro, hablábamos que la novela es de Madrid, una novela que tú crees que tenía que ser madrileña. ¿Y Santa Olga existe, no existe? Santa Olga no existe. A ver, Santa Olga es un pueblo imaginario del Valle del Lozoya. Yo tengo un vínculo bastante especial con el Valle del Lozoya. Hace ya muchos años que tenemos una casa en Rascafría. Y en principio me apetecía también situar parte de la acción allí. ¿Qué pasa? Que Rascafría, como cualquier pueblo pequeño, las comunidades pequeñas, la gente se conoce, en cuanto creas un personaje que tiene un aire a alguien, siempre alguien te puede decir, oye, se parece al panadero, al frutero, al carnicero, siempre puedes hasta herir alguna susceptibilidad, ¿no? Pero la gente a veces es muy sensible, ¿no? Sobre todo en estas comunidades cerradas. Entonces dije, bueno, pues quiero situarlo en el Valle del Lozoya, que tiene una relevancia y una importancia para mí, pero lo voy a hacer a través de un pueblo imaginario. Entonces creé una comunidad todavía más pequeña que Rascafría, que ya es pequeña de por sí, pues es un pueblo muy pequeñito, perdido ya en lo que es cabecera del valle, subiendo hacia el puerto de Cotos y de Navacerrada, y bueno, pues era la forma de situarlo allí sin tocar demasiado cerca
posibles ubicaciones reales o personajes reales, ¿no? Está inspirado en ubicaciones reales, personajes también reales, algunos. Porque yo voy observando a la gente cuando voy por ahí. Ah, vale. Sí, Te iba a preguntar. sí. O sea, yo me inspiro a veces mirando, veo a la gente pasar, me monto las películas sobre la vida de la gente. Y sí, bueno, pues... Claro, yo entiendo que temieses efectivamente que lo lea alguien de allí y diga, ¿este soy yo? ¿Este soy yo? ¿Eh? ¿Está hablando Ven, de mí? que te voy a decir dos cosas, ¿no? Efectivamente. Pero también cuando la gente conoce a la autora o al autor, cuando lo están leyendo, tiende a buscar el psicoanálisis, a ver a la autora. Totalmente. O sea, eso está claro. O sea, yo ahora ya en esta fría que todo el mundo ya sabe qué tal, ya te Pero ¿en qué han preguntan y te acertado? dicen. Cuéntanos en qué han acertado. ¿Qué hay ahí que digas, esta soy yo? En algunos personajes secundarios. ¿Secundarios? Sí. Pero ahí lo dejamos. ¿No vas a darnos más información? En una mujer secundaria. Dinos más o algún spoiler. No nos dejes así. Sí, no, a mí hay quien me ve con tricornio. Ah, fíjate. Para que veas. Pues mira, vamos a ver. Voy a hacer spoiler. Estamos hablando de Ana Paula, un personaje muy chulo, porque efectivamente es una guardia civil de manual, tipadura, la típica de las películas o las novelas. Sí. De las películas, hay que mencionar, esta es una novela muy cinematográfica, ahora vamos a eso si quieres. Esa parte, sí. ¿Vale? Pero luego la Ana Paula íntima y personal es muy de andar por casa en cuanto a... No sé, que podría ser cualquiera. Contrastes también, sí. Tiene su historia detrás, que la lleva como puede, sin estar tan machacada como Minaya. Es un personaje que ella lo lleva con dignidad. Se le podría sacar muchísimo más jugo. Mucho más jugo del que se le ha sacado. De hecho, es mi personaje favorito. ¿Sí? Por encima de Maestre. No. Pero quiero decir, de los secundarios, porque además este lo considero casi principal. Es un secundario principal, ¿no? Bueno, no secundario, es protagonista también, ¿no? Pero de los secundarios, ella es mi ¿Tu favorita? Sí. Bueno, hay una secundaria rubia, Sonia Volkova. Sí, si no también recuerdo. tiene su punto, sí. ¿No? La espía. Esa es la espía que surgió del frío, casi. Sí, Cuéntanos casi. un poquillo. Pues me gusta muchísimo la novela de espionaje también. O sea, es lo que decías antes de John Le Carré y tal, y me apetecía hacer un guiño también a la novela de espionaje y mete ahí una subtrama un poquito que enlaza con... Yo la veo muy Ian Fleming, pero mejorando a Ian Fleming, tengo que decirlo, ¿vale? Yo no soy muy fan de James Bond, pero no de James Bond literario en realidad. Pues yo, fíjate, no lo llego a leer. Pues yo sí y no todos, porque al final se me queda demasiado, no sé, creo que desactualizado, ¿vale? Y demasiado real. Lo que hablábamos de esta novela, que te lo puedes creer todo, ahí yo no me puedo creer nada. No. Y eso que no son las películas. Pero yo las películas entro, en la novela no. Cosa, entres en la película y bueno, sí, lo que decimos, que cinematográficamente es más fácil meterte en una historia que en una novela. Pues es que en esta novela hay momentos, como decía antes, que pasamos del thriller al whodunit, y hay un momento en el que yo creí que el giro iba hacia la novela de espionaje, que me gustó muchísimo. Porque claro, en un párrafo, un poco más largo de lo que he comentado antes, pero trazas ahí te metes en una dinámica de espías, y lo tengo aquí para que la autora lo lea. Esto no es spoiler, esto es encerrona. Es que si me pongo a buscarlo tardo mucho, pero digo, me lo tengo preparado. A los clásicos del espionaje, ojo, Sí. Bueno, aquí. Bueno, no son tanto guiños, pero es la dinámica en la que te mete. Claro. Venga, pues lo leemos. Espero no trabarme, ya sabéis cómo son estas cosas, ¿no? Por eso te lo doy, porque si lo leo yo me trago. Lo suyo es que lo lea yo, pero... Pues eso. Para aquella ocasión había elegido una sinfonía en 4 movimientos. Había entrado por Barcelona en un vuelo procedente de Estambul, bajo el nombre de Mehmet Sahin, un empleado de la planta petrolera de Tupras en Esmirna, casado y con 3 hijos, aficionado al aeromodelismo y al kebab con salsa de mantequilla. De la ciudad condal había viajado en ave hasta Valencia con pasaporte griego. Andreas Papadopoulos era empleado de la Bolsa de Atenas, soltero, hincha del Panathinaikos y yogur de verdad. Para el trayecto hacia el interior había alquilado con la misma identidad y pagando en efectivo un coche en la estación Joaquín Sorolla, un utilitario tan anodino que ni él podría describirlo sin confundirlo con 1000 más. Acababa de devolver el vehículo en cuestión en Atocha. Desde la glorieta de Carlos V fue a pie hasta la Plaza de la Lealtad. Llegó a las 14:56.
tenía reservada una suite en el Ritz a nombre de Alessandro Rossi, nacido en Perugia, de profesión arquitecto de soluciones informáticas, que no tenía muy claro qué era, pero salió como una de las profesiones mejor pagadas en Italia cuando pidió al señor X que le fabricara una nueva tanda de identidades falsas. A Alessandro no se le conocía familia, igual era viudo o divorciado. Tampoco importaba demasiado, pues iba a ser su yo más fugaz en aquel viaje. Sí. Es espionaje. Espionaje. En nada te va llevando con él por el mapa, identidades diferentes, que tú, cada identidad con 2 detalles, marcas una personalidad, ¿no? Así, Sí, pues eso me resultó muy, muy dinámico. Pues es que me apetecía, mucho. ¿no? O sea, también romper un poco, claro, a ver, es una novela de detectives, o sea, prima la investigación policial, totalmente, y además eso, entrevista de un sospechoso detrás de otro. Pero bueno, me apetecía meter este puntito, ¿no? Le da un poquito. Y además está metido en la trama, es decir, que también es parte del argumento. O sea, que las sospechas también van por ahí. Con lo cual sí que estaba traído con sentido. No, totalmente. Pues sí. Pero claro, es que como te digo, en un momento dado empiezas con una escena casi de acción. Luego la cosa se pausa, no se ralentiza, pero se pausa un poco. Sí, para presentar a los personajes, sí, un poco sus universos y tal. Sí, más que para presentártelo, para meterte en su historia, para entender un poco cómo son cada uno y tal. Luego pega este giro que de repente tú estás pensando en el crimen y de repente dices, ahí va. Y esto te cambia. Sí, además es un momento importante dentro de la novela, porque es verdad lo que dices, que después de ese primer momento de acción entro ya en lo que es la descripción de los personajes y es verdad que son una serie de capítulos, bastantes capítulos, en los que parece que pierde fuelle la historia, ¿no? A ver, pierde fuelle de acción. Es decir, que acción... no, parece que no pasa nada. O sea, siguen pasando cosas a los personajes, cómo se van relacionando, siguen pasando cosas. Pero es verdad que hay un momento en el que puede parecer que se estanca, ¿no? Entonces, antes de que se estanque, es el momento de introducir una variante. Yo no diría que... Pues eso, que pierda fuelle. Lo que pasa es que, claro, la gente lee este título, empieza con una escena de acción y están esperando que le maten en el capítulo 3 al que tengan que matar. Página, que no voy a decir que el trozo, ¿quién es? No, esta vez no lo digas. Esta vez no voy a decir quién es, ¿vale? Es verdad, porque igual que lo que decimos del thriller femenino, ahora mismo la novela policíaca, la poca que hay que se puede clasificar como tal, porque es casi todo thriller, es verdad que al muerto lo tienes ya en la mesa de autopsias cuando empiezas, ¿no? Y a mí me apetecía otra cosa. Sí, es capítulo 1, encuentran el cadáver casi y luego ya te sacan ahí la brigada especial de policía, lo que tenga. Claro. Y yo he hecho pues al revés, o sea, yo como poco a poco, ¿no? Un poco como las series clásicas, ¿no? Claro, sí, que a lo mejor es medio capítulo nada más que no pasa nada más que de presentación de personajes y luego ya muere quien tiene que morir. Pasa y luego ya... Claro. Y hemos hablado de personajes principales, hemos hablado de Minaya, hemos hablado de Maestre, ¿Era Ana Paula o Esther? Que no me ha quedado claro. Hemos hablado de Ana Paula, hemos hablado de Sonia, ¿no? Sí. No hemos hablado de Antonio, que es un tío malísimo de la muerte. Es la némesis de cualquier persona medianamente antes has dicho que tú te ibas fijando a veces en gente o te inspirabas en gente. ¿Antonio dónde ha salido? Antonio es un malo de manual. O sea, hay malos como él en el mundo, ¿sabes? No, yo creo que representa el mal. En sí, nada bueno. No sé. No hay un matiz, tendrá, no lo sé, algo humano. Hombre, lo tendrá, ¿eh? Quiero decir, yo no lo sé todo de mis personajes, eso es una cosa muy curiosa. Hay un personaje que le adora, que es Úrsula. Sí. Úrsula le tiene ahí como el idealizado. señor, es la... Sí, Sí, pero yo para mí es un tío malo, que es la representación del mal. Bueno, pues Úrsula es un secundario, que yo ya... Ultra secundario, pero ¿cómo justificas tú esa adoración de Úrsula? Pues no tan ultra, perdona, no tan ultra secundario. Sí. Pero ¿cómo justificas tú esa adoración? Porque yo creo que es una señora que se ha dedicado a servir toda la vida y es como la criada clásica, que es para servir a sus señores y que no se plantea otras cosas. Pero de todas formas tampoco es buena del todo. Yo no he hecho esa buena. Quiero decir que no es que ella sienta esa adoración porque sea una persona que le gusta apreciar a la gente, no, y al contrario. O sea, hay una escena anterior en la que ella sale pensando casi que quiere que se muera alguien. Con lo cual, es una tía turbia también. Sí, tal para cual. Ya está. Luego, el mal y su secuaz. Sí. Bueno, es como todo. Yo es que veo mucha paridad en muchas cosas, porque luego también hay un personaje que es el mayordomo, que es todo lo contrario, claro. Y encima él, en vez de adorar a Antonio, adora a Elvira. Que es la otra protagonista, efectivamente. Sí, es buscar un poco el equilibrio, ¿no? Entre personajes. Malos, malísimos. No, pero tampoco hay malos. A ver, salvo él. Él es malo, malísimo. Él es malo, ya está. Pero sí que es verdad que
que no me gustan las representaciones maniqueas de los personajes, ¿no? Unos son buenísimos, lo hacen todo bien, todo les sale bien, y los malos lo hacen todo mal y les sale todo mal, ¿no? Salvo él, que es tenía que haber un punto de ruptura, ¿no? Pero el resto no, el resto tienen, o sea, ninguno es absolutamente bueno ni ninguno es absolutamente malo, ¿no? Estos tienen ahí su historia detrás y lo que les define. Casi nada. Casi nada, ¿no? La verdad que, como decía antes, es una novela que es difícil de clasificar, pero se lee en un suspiro. Tiene un mogollón de cosas que para los que tenemos... Bueno, voy a decir, 40, sí. 40. Vamos a dejarlo ahí. Un mogollón de cosas que nos van a encantar. Mitad de los 40. Y todo, sí, mitad de los 40. Y con entidad propia del cine, de otras novelas. Sí, ¿no? porque además que me gusta mucho el cine. Entonces intento también impulsar, o sea, que sean escenas a veces como muy... Ahí, en lo que decíamos antes, que se pueden ver guiños, ¿no? Que se pueden ver pequeñas bromitas que a lo mejor, no sé si tú hacías para el mundo, las hacías para ti. Las hacía para nombres. Mí con la esperanza de que haya quien me entienda. O sea, yo no sé lo que quiero. No, vamos a ver. Yo los guiños los hago para mí porque me gustan. Pero sí que es verdad que yo sé que hay una horquilla de edad, una horquilla de lectores que va a entender muchas cosas de las que... Es que hay muchas menciones a series de televisión, a películas, ¿no? Que van ahí de repente... Pues, sí, se cuelan. Pues como cuando hablamos tú y yo, pues los personajes también hablan y lo cuelan y no es... Sí, es un diálogo... Sí, la verdad que me ha encantado con la naturalidad con la que va cayendo todo, ¿sabes? Así que... Con un cajón desastre, pero sí. Nada, felicidades por la novela. Aunque fueran 500 páginas, no estoy enfadado con Frankie. De hecho, le debo una cerveza. Y... poco más que decir. ¿Va a tener secuela? A ver, la novela no es spoiler, es autoconcluyente. No es spoiler, no es spoiler, tiene su propio final. Sí, tiene su final, es autoconclusiva. ¿Vas a seguir? ¿Vas a dar más vida a Ana Paula? ¿O qué vas a hacer? Voy a seguir. ¿Vas a seguir? Voy a seguir. ¿Ah, sí? ¿Ya lo tienes tan claro? Sí. Y esta mañana te he preguntado una cosa. ¿Era por eso? Vaya. Esta mañana hemos tenido una conversación acerca de boxeo. Le he dicho, tengo que hacerte una consulta técnico-pugilística. La mañana ha empezado así. Cuidado con los spoilers. No, ya está. Vale, que luego... No, tú calla, ya no te vuelvo a contar nada. Entonces le he hecho esa consulta pugilística y esta tarde mi marido puede acreditar que he estado buscando cómo se llaman las salidas que meten el agua en las piscinas. Ajá. ¿Vale? He estado toda la tarde estudiando sobre piscinas. Bueno, vamos a ir pensando piscinas. Bueno, ya no digan más, que yo ya estoy pensando en un ahogado, ¿sabes? No, pero si hay un ahogado no será en la piscina, porque está muy visto. Vale. No. Yo soy más truculenta, no, pero es verdad, soy más intensa para estas cosas. No digas truculenta que leemos la autopsia, ¿vale? No, truculenta no. No, pero es verdad, esta mañana ha sido una cosa y esta tarde con otra. O sea, yo es que me documento hasta la náusea. O sea, para escribir una línea a lo mejor me leo 3 informes y un libro. He oído una anécdota de algo que pasó con la comisaría, porque... De Leganitos. Porque Leganitos es... cuéntanoslo tú y así no... Bueno, pues yo la acción de la novela transcurre entre octubre y diciembre del 2022. Vale. Perdón, un apunte, sin salirnos. Es que es una novela tan actual que está marcada incluso por la COVID. Sí. Hay personajes que han tenido su historia ahí. Que han tenido su historia. Aquí lo dejo. Perdón, dejas. Sigue con Leganitos. Pues precisamente por eso, porque no me apetecía que hubiese escenas donde los personajes tuvieran que llevar mascarilla o donde se hiciese una referencia directa a la enfermedad, yo adelanté la acción. Entonces la novela estaba acabada, pues, en noviembre del 2021... pero la acción era de octubre a diciembre del 2022, ¿no? Para saltarme todo ese año y ya evitar toda esta historia del COVID, ¿no? Entonces, claro, yo tengo terminada la novela, yo ya la voy a registrar, ya todo qué bien, qué cosa más bonita, finales de año, y resulta que en enero, o sea, la primera escena no arrancaba, sino que parte transcurría en la comisaría de Leganito. Y me entero que han hecho obras, que se han puesto a hacer obras en la comisaría de Leganitos y que la comisaría está cerrada. Entonces la gente me decía, ¿pero quién se va a pasar por allí a ver si está...? Pues yo me paso y a lo mejor alguien pasa por allí y lo sabe, ¿no? Entonces, ¿qué supuso eso? Que yo tuve que sacar la acción de allí, reescribir las 20 primeras páginas para que transcurriera de otra forma y además documentándome sobre dónde habían ido esos policías que estaban en Leganitos durante las obras,
O sea, ¿dónde iba a estar este muchacho si ya no estaba en Legaritos? Y tenía que buscar dónde y cómo y rehacer, tuve que rehacer. Y estaba ya a punto de registrar el registro de propiedad. Y tú esto lo hiciste para poder dormir tranquila, para poder dormir tranquila. No para que viniera un señor tan malo como Antonio y decirte, en 2022 esta comisaría estaba cerrada. Pues mira, para dormir tranquila y porque no soportaría que alguien me dijera eso. O sea, es un trastorno obsesivo compulsivo, es uno de mis TOCs. O sea, yo no, o sea, si tú me vienes y me dices, esto estaba cerrado, me muero. O sea, ¿te mueres o le matas? También me cambiaron el coche de la Guardia Civil de allí de Rascafría. ¿Cuántas Era páginas? un Nissan de toda la vida. ¿Cuántas páginas tuviste que escribir? Tuve que cambiarlo en 3 sitios. Y ya está. Vale. Pero que son cosas que he ido cambiando sobre la marcha porque es que estaba viva la acción y la novela y entonces he tenido que cambiar cosas. Pero sí, hasta ese punto. Entonces por eso te digo que necesitaba saber cosas esta mañana y esta tarde más cosas sobre piscinas. Pero vamos, que mi cabeza funciona así. No, como decía antes, es una novela muy increíble en todo, en lo geográfico, en lo humano, en los procesos de investigación. Sí, que es que me encanta además lo que es el procedimiento policial. Así que bueno, no sé yo si hay que llegar hasta ese límite, pero la verdad yo necesito llegar a ese límite, entonces no me lo tengáis en cuenta. La próxima vez hazlo en una ciudad que te inventas tú y es más fácil. Claro, ya nadie te va a decir nada. Bueno, no te he contado lo de la farola. No cuenta. ¿Qué farola? ¿Qué pasa? No, hay una farola que aparece, que es una farola que está en Rascafría. Bueno, pues en una escena determinada, pues hay una escena delante de esa farola. Bueno, pues hace como... Pues sí, justo en diciembre hicieron obras en la calle y no te podías arrimar a la farola. Pero claro, ya estaba para publicar, ya es que no. Bueno. Pero no, lo arreglaron enseguida. O sea que el día que sucede eso en la farola ya estaba tapado el agujero. Pero si esto es en Santa Olga y no es en Rascafría. No, pero es que era en Rascafría. En Rascafría. ¡Claro! Dios. Mira que se sale en el periódico local de Rascafría. Imagínate que sale una foto, obras en la calle no sé qué de y alguien tiene tu novela en la mano, ¿no? Y ve la foto y dice, esto no puede ser. No puede ser. No tengo un problema. Claro, no, te digo, ahora fuera de WhatsApp tengo un problema, o sea, soy así. Ya está. Venga, soy rara. No pasa nada. Te queremos así. Vale. Que nada, la novela que está genial, que yo se la recomiendo a todo el mundo. A mí me ha gustado mucho. Sí, a mí me ha gustado mucho. De hecho, me la leí del tirón. Mi mujer también se la leyó del tirón. No te hizo spoilers a ti, ¿no? No, de hecho ella me interrogó y yo me negaba. ¿Y tú me interrogabas a mí? Ya, sí. Oye, no será no sé quién. Es verdad, me whatsappeaba. No será no sé quién, no será no sé Yo porque cuántos. tenía prisa por saber, digo, venga, y no sé, pero... No, eso es bueno, ¿no? Porque había ahí un interés, ¿no? Así que bueno. Sí. Pues lo dicho, que enhorabuena por la novela. Muchas a mí me ha gracias. encantado, que sé de buena tinta que a la gente cercana a mí le ha encantado. Sí, no, la verdad es que está funcionando bien, que las críticas están siendo muy buenas y pues bueno, que arranque ya del todo, que la gente se anime y nada, de aquel estrellato. Y poco más que decir por mi parte para no hacer ningún spoiler. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o... Sí, alguna duda, alguna pregunta. Alguna cosilla que quiera saber, alguna curiosidad. Tú vienes con ganas de saber. La parte o continuación va a ser en Madrid también, entiendo. Sí. Aquí ya no habrá... ¿En Carabanchel? No lo sé. O sea, a lo mejor pasa parte de la acción por aquí, no lo sé. Debería, ¿verdad? Sí, algo aquí en el barrio, aunque sea así un poquito... Sí que le estoy dando vueltas al asunto, sí. O sea, en este caso será en Madrid, a lo mejor hay escenas fuera, porque traslado la... Es que me encanta trasladar la acción fuera, ¿no? Pero puntualmente. Pero sí, en Madrid sí que estoy pensando en qué parte pase aquí. En el barrio. Aunque sea una escena, vamos a pasar por aquí o algo, pero sí. Algo tiene que haber. Tengo que hacer el homenaje también a mi barrio de toda la vida. ¿Se va a abandonar Santa Olga, entonces? No, irán en verano de vacaciones. Ah, bueno, como todo el mundo. Lógicamente, ¿sabes? O sea, la casa la van a seguir teniendo allí, ¿sabes? Claro. Entonces... Sí. Pues muchísimas gracias. Perdón. Ya, por favor, que él también me ha leído. Cuenta. Ya que hablamos tanto de lugares, ¿cómo les pones el nombre a todos los personajes? Que muchos nombres, o la mayoría de los nombres, tienen que ver con lugares, son nombres de lugares, en realidad. Sí. Tú vas por España viajando y a vas veces buscando nombres para personajes. A veces. Próxima salida, protagonista número 2. Pues sí, o sea, no, pero sí. Cuando voy en coche, a veces voy anotando en el móvil
la próxima salida, un nombre de un pueblo que me llama mucho la atención. Digo, mira, ya tengo un nombre para un pueblo imaginario, para adaptarlo, para tal, sobre todo en fantasía, que es más fácil nombres así inventados. Yo me cojo un nombre que veo en una autovía y luego lo adapto, ¿no? Y luego en los personajes, fíjate, más que en sitios, en el caso de Maestre, por ejemplo, él es Augusto, maestre porque es maestro. O sea, es así de sencillo, o sea, no es una puntada sin hilo, es como el maestro, un maestro Jedi, ¿no? Y Augusto es por Alan Poe. O sea, hacemos ahí el guiño a los asesinatos de la calle Morgue, ¿sabes? O sea, tenía que ser Augusto, o sea, necesariamente. Luego Minaya, no es por Minaya el pueblo de Albacete, aunque lo pueda parecer. Es por el lugarteniente del Cid, Alvar Fáñez, al que llamaban Minaya, que es un personaje que siempre me ha fascinado. O sea, no sé, hice un relato corto, estando con 14 años o 15. Y bueno, no sé si me pusieron un 10 alto, de esto que te marca ya luego para toda la vida, ¿no? Y era un relato sobre Minaya, sobre Alvar Fáñez. Y es que es un nombre que a mí me encanta, o sea, es un sobrenombre realmente. Y luego los demás, pues bueno, van surgiendo. Hay un perrillo, ¿no? Creo. Hay un perrillo que tiene un nombre que es homenaje también. No quiero decirlo que luego me dicen hay un perro. Pero hay un perro que se llama como un personaje de las novelas de Agatha Christie. También, sí, hay un montón de homenajes por ahí. También se hace referencia al asesinato de Roger Ackroyd en un momento determinado y un ejemplar por ahí rodando. Entonces sí, bueno, los nombres sí surgen de sitios, de personas, de lugares, de referencias. Menos Antonio da igual. Antonio, hay que odiarle. Podría haber sido Pedro, podría haber sido, yo Antonio. que sé, hay que odiarle y ya está, Antonio. Sí. Claro. Y sí, bueno, pues van surgiendo de aquí, de allí. Pero sí es verdad, lo de la salida de las autovías lo he hecho, ¿eh? Sí, tengo un listado aquí en el... Te creo. En el móvil. Es mi trastorno. También, otro. Pues, ¿alguna pregunta más? Por aquel sector, por aquel... Bueno, pues lo dicho, muchísimas gracias por venir, un placer. A ti por acompañarme otra vez. Deseando... A Óscar por cedernos... Sí, muchísimas el gracias. Y hasta por el agua. Hasta por el agua. Cierto. Yo, en fin, ya sí me estoy Muchas gracias. Y deseando volverte a leer, aunque sean 500 páginas. Sí, no, ya te digo que estoy ahí dándole vueltas y sí que... Sí, es posible, es más que posible. Ya. ¿Más que posible que sean 500 o más que posible que haya fíjate, es que para mí menos de 500 es relato corto. 500 es poco, ¿sí? ¿Sabes? Yo soy de la enciclopedia británica en la sobremesa. Es así. No, pero es más que posible que haya segunda parte, sí. No sé si llegará a las 500, igual se recorta un poco, ¿no? Pero sí, es más que posible. Es un proyecto serio. Bueno, lo de las 500 yo lo digo porque personalmente yo me gustan más las historias de 300, 350, pero porque las de 500, las de más de 400 se me suelen hacer pesadas. Sin embargo, es algo que no me ha pasado con tu novela. Entonces ya es un poco protestar por protestar y por las pegas que puse al principio. Ya está. Pero la verdad que si son 500 son 600, pues lo leeré igual. Pues muchas gracias. A ti. Engancha de principio a fin. Gracias.